proceso que vamos a ver nosotros recibe el nombre de meiosis. ¿Sí? Ese es el nombre. ¿Y cuál es la función de la meiosis? Va a ser la formación de gametos. Para eso va a ser el objetivo, o para eso se produce la meiosis, para formar gametos. Por lo tanto, solamente está presente en organismos pluricelulares. Porque somos los organismos pluricelulares los que nos dividimos o los que podemos reproducirnos de forma sexual. En cambio, los organismos unicelulares solamente se pueden reproducir de manera asexual. Ahí están viendo el archivo. Bien. Ahí sí está viendo la imagen. Perfecto, muy bien. Entonces, ustedes vieron o hablaron de en la etapa o en la unidad anterior lo que era un cromosoma. ¿Vieron cómo estaba formado el cromosoma? ¿O directamente hablaron de cromosoma como ADN? Estaba formado por la cromatina. Perfecto, muy bien. Entonces, el cromosoma es cuando está compactado el ADN, ¿sí? A través de proteínas denominadas histonas o no histónicas. Hay de los dos tipos. Y cuando estaba dilatado o cuando no estaba compactado, estaba en forma de cromatina. Hasta ahí estamos, ¿sí? Entonces, esto sería la cromatina, como está estirado, y cuando yo lo voy empaquetando, va formando el cromosoma. Y a su vez, el cromosoma podía estar formada por una cromátida o dos cromátidas. Si esas cromátidas con D, pertenecen al mismo cromosoma, hablamos de cromátidas hermanas. ¿Sí? Que estas son las que se separan en el proceso de mitosis. ¿Hasta ahí estamos con eso? ¿O he dicho algo nuevo y no se entiende? Sí, profe, sí. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué la célula hace esto? Imagínense ustedes lana. Nosotros la lana generalmente la encontramos en un ovillo donde está toda compactada y ordenada. Si yo desarmo ese ovillo y dejo que se mezcle y quiero dividir la mitad de la lana, se me va a hacer mucho lío porque está todo mezclado y mientras que voy tirando se pueden ir haciendo nudos y se pueden enredar más. Entonces, para que no ocurra eso, la célula compacta todo el ADN y de esa manera se asegura de entregarle la misma cantidad de ADN a cada una de sus células hijas. En este caso sería una cromátida para cada una de sus células hijas. ¿Cuántos cromosomas tenemos nosotros? ¿Recuerdan? La especie humana. 46. 46. Perfecto, muy bien. Estos 46 cromosomas los podemos organizar en pares. ¿Sí? Podemos hablar que tenemos 23 pares. ¿Me siguen ahí? ¿46? Sí, profe. 23 de la madre, de nuestra madre, y 23 de nuestro padre. Y en conjunto hacen los 46. De esos 46 o de esos 23 pares, hay un par que va a determinar el sexo de la persona. Siempre hablando de sexo biológico. ¿Sí? En este caso estamos hablando solo sexo biológico. Entonces vamos a tener de los 23 pares un par que me va a determinar o me va a diferenciar en la especie humana, entre el macho y la hembra. En otras especies también es un solo par, en otras son dos pares, pero va a variar cómo se va a determinar macho y hembra. Vamos a hablar solamente en la especie humana. Entonces vamos a tener de los 23 un par que se llama cromosomas sexuales. Y eso es lo que me va a determinar si es macho o es hembra esa persona. Ese par de cromosomas, ese que denominamos sexual, tiene dos opciones o dos formas. El cromosoma tiene dos formas. O un cromosoma que tiene una forma de X,
¿sí? O se denomina cromosoma X o el cromosoma Y. ¿Sí? Esas son las dos opciones que tiene el par sexual. Si un individuo tiene dos cromosomas X, estamos hablando de una mujer, ¿sí? Si nos vamos biológicamente, de una hembra. Y si el individuo tiene un cromosoma X y un cromosoma Y, estamos hablando de un macho. ¿Sí? Entonces, así se determina a través del ADN o de los cromosomas si la persona es macho o hembra. ¿Se entendió esta lógica ahí? Sí, ¿Sí? profe. Perfecto. Entonces, en forma general, para que nos acordemos de esto como anécdota, por así decirlo, las mujeres solamente para nuestros hijos, como tenemos doble X, solamente podemos aportar una X a nuestro hijo o hija. En cambio, los hombres pueden aportar a los hijos, a la descendencia, o una X o una Y. Si aportan una X, el hijo que se va a formar va a ser una mujer. Si aportan una Y, el hijo que van a formar va a ser un macho. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, bien. Entonces, Sí, profe. los otros 22 pares van a recibir el nombre de cromosomas autosomas o autosómicos, lo pueden encontrar. 22 pares autosomas y un par de cromosomas sexuales. Estas autosomas nos dan todas las otras características que no tienen que ver con respecto a la parte sexual del individuo. ¿Sí? Esta combinación de cromosomas nos va a generar la presencia de vellosidades, por ejemplo, en los hombres, en las caras para formar la barba, va a formar la presencia de testosterona. En cambio, en las mujeres, cuando hay doble X, va a formar la no vellosidad en caras, las mamas con glándulas mamarias para poder dar de mamar. Entonces, todas las otras características que no están relacionadas a las características sexuales, lo tienen los cromosomas autosomas. Por ejemplo, altura de la persona, color de cabello, color de los ojos, la posición de la oreja, tamaño de la nariz. Todas esas características van a estar formadas por los cromosomas autosomas. Por lo tanto, decimos que tenemos 22 pares de cromosomas autosomas o 44 cromosomas autosomas. Y con los sexuales pasa lo mismo. Tenemos un par o dos cromosomas sexuales. Eso sería para determinar las características principales del ADN como está ordenado en nuestra vida, en nuestras células. Y todo ese ADN va a estar en el núcleo. Cuando estamos en etapa de interfase va a estar todo mezclado, dilatado en forma de cromatina, y cuando empieza la mitosis se van a empezar a juntar y van a formar los cromosomas. Bien, entonces, un segundo, y ahí les voy a mostrar otra imagen, así nos podemos orientar en lo que vamos hablando. ¿Han visto organismos haploides diploides o células haploides diploides? Sí, profe, sí. ¿Sí lo vieron? Bien, perfecto. No sé si lo han llegado a ver o no, por eso les consulto. Un segundo que quiero mostrarles, así nos queda más claro esto. Bueno. Ya llegamos.
Todo esto lo van a ver el año que viene, no se preocupen, no es que lo tenían que haber visto todo. La reproducción celular, ¿sí? Vamos a dividir organismos unicelulares o multicelulares. Los individuos unicelulares va a ser para aumentar la población de individuos y los multicelulares vamos a utilizar la mitosis para crecer y reparar. Entonces, los procariotas son todos unicelulares, por lo tanto tienen una reproducción por fisión binaria, que es lo mismo que decir por mitosis. En cambio, los eucariotas podemos ser pluricelulares o unicelulares. En el caso de los pluricelulares, vamos a tener que nuestras células somáticas, es decir, nuestras células que no son sexuales, se van a formar por mitosis. Y las células germinales o células sexuales, que van a ser el espermatozoide o el ovocito, que sería un óvulo inmaduro, se van a formar a través del proceso de meiosis, porque estos van a pertenecer al proceso de reproducción. Ahora vamos a hacer un breve repaso de haploide y diploide y vamos a iniciar con el proceso de meiosis. Las células de nuestro cuerpo, ¿sí? Todas nuestras células de nuestro cuerpo tienen 46 cromosomas. A eso le vamos a llamar diploide o 2N, ¿sí? Pues yo tengo dos pares de cada cromosoma. Y mis células sexuales o gametos, ¿sí? que son sinónimos. En el caso masculino sería el espermatozoide. Y en el caso femenino sería el ovocito, que es un óvulo inmaduro, van a ser haploides. Es decir, van a tener la mitad de la información genética. En vez de tener 46, van a tener 23. ¿Por qué? Porque cuando se une el espermatozoide con el ovocito, con el óvulo inmaduro, al unirse van a volver a tener la misma cantidad de 46 cromosomas. ¿Sí? Les hago el ejemplo con mis manos. En mi célula diploide tengo 10 cromosomas. En mis células haploide voy a tener 5 cromosomas que se va a unir con otras células, ¿sí? Vendría otro espermatozoide que se va a unir con mis 5 cromosomas y voy a tener 10. Estos 10 van a ser el nuevo individuo. Por eso las gametas son haploides. Porque si las gametas fueran diploides, es decir, tuvieran 46 cromosomas, cuando se une con la otra gameta, van a ser 46 más 46, vamos a tener 92 cromosomas. Y así sucesivamente. Entonces, lo que hace el cuerpo a través de la meiosis, divide por la mitad la cantidad de cromosomas. Pasa de 46 a 23 cromosomas. ¿Se entendió? Haploide, diploide. Sí, sí, sí. ¿Sí? Bien, entonces, todas nuestras células, excepto las sexuales, tienen 46 cromosomas. Las sexuales van a tener solamente 23. Perfecto. Bien. Ahora vamos a ver una introducción de la mitosis. Bien, ahí les quiero mostrar una imagen. En la mitosis, ¿de cuántas células partíamos? ¿Se acuerdan? La ¿De mitosis dos? iniciaba, ¿con cuántas iniciaba? Con una. Con una, perfecto. ¿Y con cuánto terminaba? Con dos. Con dos. ¿Y cómo eran esas nuevas dos hijas? ¿Iguales, diferentes? Exactamente iguales. 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 Perfecto. Eran iguales entre sí y con la que le dio origen. Ahí están viendo la imagen, ¿verdad?
Nos vamos a centrar Sí. acá abajo, en lo rosadito. Este es el proceso de mitosis, el que está acá abajo de rosadito. Entonces, teníamos una célula diploide que duplicaba su material genético en la interfase, ocurría el proceso de mitosis, luego la citocinesis y, como ustedes decían, obteníamos dos células. Estas dos células, si las vemos, eran idénticas entre sí, es decir, tienen la misma información genética y a su vez a la célula madre que desaparece al generar las dos células hijas. Eso sería el proceso de mitosis. Ahora, en el proceso de meiosis, que el proceso de meiosis va a colaborar en la formación de los gametos, yo tengo que terminar con células con la mitad de la información genética. ¿Sí? En la especie humana tengo que pasar de 46 a 23. Tengo que hacer esa disminución o reducción a la mitad. Entonces, la meiosis va a iniciar con una célula diploide, va a tener una fase de interfase, ¿sí? Muy similar a la de mitosis, prácticamente idéntica, y luego va a tener dos procesos de división seguida. Acá teníamos una sola división, donde teníamos profase, metafase, anafase y telofase. En la meiosis voy a tener dos divisiones. Una que va a recibir el nombre de meiosis 1. En esta meiosis 1 van a ocurrir las mismas fases o tienen los mismos nombres que la fase de mitosis. No es que se tienen que aprender fases nuevas. Profase, metafase, anafase y telofase. ¿Y cómo hacemos para distinguirla de la mitosis y de la segunda división? Les vamos a poner un 1. Entonces, en la meiosis 1 voy a tener profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí. Perfecto. ¿Cuál sería la telofase, Bien. profe? Acá no está en el gráfico, ya le voy a mostrar una completa. Esta está incompleta. ¿Sí? Ok. Acá lo que importaba era Sí. cómo terminaban las células. Y Listo, después está bien. tenemos en la meiosis 2 lo mismo. Profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Y entre meiosis y meiosis acá va a haber una citocinesis 1 y acá va a haber una citocinesis 2. Porque necesito que se terminen de separar. ¿Sí? Necesito que ocurra la división del citoplasma. ¿Y cuál es la diferencia o la mayor diferencia? ¿Qué diferencia ven entre esto y esto? Entre el final, digamos, del inicio al final. Que la mitosis termina con dos células Perfecto. y en la meiosis con 4. Con 4, perfecto. ¿Sí? Acá ya tengo una diferencia. Y si yo veo el interior de las células, ¿qué diferencia veo también? Los cromosomas. Los cromosomas. Exactamente. Acá empiezo con una célula diploide, termino con células diploides. En la meiosis empiezo con una célula diploide y voy a terminar con células haploides. ¿Sí? Voy a terminar con la mitad de cromosomas. Si esto fuera un ejemplo de la especie humana, yo acá tendría 46 cromosomas y acá tendría 23 cromosomas, porque reduzco a la mitad, porque me va a formar el óvulo. ¿Sí? ¿Se entendió eso último? Sí, profe. ¿Sí? Y otra cosa importante que no sé si se llega a ver es que estas no son todas iguales. Es decir, yo acá tengo un azul con una puntita roja. Y yo acá tengo la otra punta roja con azul. Rojo con azul. Entonces, todas estas son diferentes. Son todas diferentes. Acá eran todas iguales. Esa es otra diferencia de la mitosis y meiosis. Que en la meiosis voy a tener diferencias en las células hijas. Van a ser todas las células hijas diferentes. Primero van a reducir el número de cromosomas y después van a ser todos totalmente diferentes.
Y eso es lo que va a generar una variabilidad, lo que me permite que dos hermanos de padre y madre sean diferentes, porque esa variabilidad es lo que va a permitir que varíen. Ya en la clase que viene van a ver cómo ocurre ese intercambio o esa variabilidad en los cromosomas, cómo se logra ese cambio. A ver si acá tengo la imagen completa para mostrarles todas las fases. Así no les queda la duda. Acá solamente estamos viendo las diferencias y semejanzas. La clase que viene van a ver todo el detalle del proceso de meiosis. Así que no se preocupen en eso, sino que más que todo las diferencias para poder trabajar. Esto sería meiosis 1. ¿Sí? Acá tengo profase 1, metafase 1, anafase 1. Ven que medianamente pasa lo mismo. ¿Sí? Acá se empieza a formar el huso, acá los cromosomas se van a ubicar en el medio, en la metafase, en la anafase se van a separar, en la telofase se va a empezar a formar el núcleo. Ya van a ver que hay diferencias, pero casi prácticamente ocurren los procesos muy similares. Entonces, luego de esta telofase 1, va a ocurrir el proceso de citocinesis 1. Y después tenemos el proceso de la meiosis 2. Profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2, y acá va a ocurrir el proceso de citocinesis 2. ¿Queda más claro ahora los procesos? Está más completa esta imagen, la otra está reducida. Sí, profe, ahora sí. Gracias. Ahora, no, de nada. Y ahora acá también, si ven, acá también hay variación, no son todos iguales. Y otra cosa que también acá se ve, yo acá estoy partiendo de un cromosoma, 2 cromosomas, 3, 4 cromosomas. Y cuando termino, cada célula, ¿sí? Imagínense que acá ocurre la citocinesis 2, cada célula va a tener solo 2 cromosomas. Entonces he pasado de 4 a 2. Por lo tanto, he pasado de una célula diploide a una célula haploide. ¿Se ve esa diferencia también? Sí, Sí, profe, profe. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? ¿Algo que no haya quedado del todo claro? No, profe. ¿No? Bien. Nos quedan 2 minutitos, entonces vamos a terminar la clase y yo ahora les voy a pasar por el grupo una página donde tienen un GIF, donde les muestra las diferencias entre mitosis y meiosis. Es un GIF, es como muy básico, pero es quizás a ustedes les ayuda a organizarse un poco más o a ver las grandes diferencias. ¿Sí? Les recomiendo que lo vean para ayudarlos un poco más, y la clase que viene van a seguir trabajando con Ana y van a ingresar puntualmente al proceso de meiosis y se los va a explicar paso por paso. Entonces, si no tienen ninguna duda, hasta